Compañeros, buenos días compañeras. Buenos días profesora. Hoy les vamos a presentar sobre las clases sociales. A continuación les vamos a presentar la siguiente información. Las distintas mezclas raíces que habían dado origen al pueblo español hacían imposibles las distancias sociales características de este régimen. La religión de Estado no ayudaba a marcar diferencias entre la población, sino al contrario, uno de los factores más niveladores de las distancias sociales eran teóricamente el catolicismo. Finalmente, las deficiencias de propiedades y riquezas eran base principal sobre la que descansaba el sistema político. A fines de la colonia, aparte de la importancia concedida al color de la piel, era en el blanco o español, donde radicaba principalmente el poder económico. Siempre se prefirió al indio sobre el negro, e incluso la nobleza indígena era objeto de señaladas distinciones. Conforme a la ley, tenían los mismos derechos y obligaciones, pero en realidad, tanto en el poder político como en el económico, la supremacía de los españoles sobre los criollos fue acentuándose en el curso de los siglos. Llegaron a ser absoluta a principios del siglo XIX. En las clases sociales, los libertadores y las libertadoras, ellos y ellas, reconocieron en las masas plebeyas y en las castas, en el bajo pueblo, al sujeto histórico principal de la lucha por la independencia, un sujeto económico, social, político, cultural, Para los libertadores y las libertadoras, la conformación de una nación soberana se presentaba como una instancia que exigía una praxis basada en el pueblo en armas y un conjunto de medidas que modificaran las relaciones sociales, que trastocaran la pirámide de la sociedad colonial, clásica, racista y machista. La abolición de la esclavitud, las diversas formas de servidumbre indígena, encomienda, llanaconazgo, mita, tributo, pongo, etc. La prohibición de la tortura, el reconocimiento de las lenguas aborígenes, el recurso a la expropiación de los bienes de las clases acomodadas, las nacionalizaciones de minas, bancos y el comercio exterior, la abolición del poder eclesiástico, el impulso a favor de los derechos de las mujeres, entre otros. Las clases populares también tuvieron que aprender la inviolabilidad de sus reivindicaciones igualitarias en el marco del orden colonial. Tuvieron que aprender a descreer de aquellos caudillos democráticos realistas que prometían saciar su hambre de libertad, de tierras y de justicia, incluso su legítima sed de revancha, en nombre del rey, de Dios. Para las clases populares fueron tan funestos los decretadores de los adudadores. Algunos sectores superaron sus complejos y prejuicios de clase. Se negaron a sí mismos, como aristócratas, terratenientes, mantuanos, gente decente, gente principal, blancos, comerciantes prósperos, burócratas o soldados del rey. Y también perdieron sus posesiones y consustanciados con la fiebre revolucionaria e igualitaria de sus pueblos. Además se convirtieron en libertadores y libertadoras. La combinación entre clases populares, ejércitos populares y fracciones rousseauianas de la élite, la que motorizó el proceso independentista, los liderazgos más sacrificados, generosos y utópicos, libres del localismo de las oligarquías y las protoburguesías importadoras, fueron consustanciales a esta combinación. Este proceso fue limitado y usufructuado por las clases dominantes locales, que solo aspiraban a beneficiarse de una integración subordinada a un orden neocolonial. Las élites radicales o los caudillos radicales asumieron que era imprescindible transformar a las clases subalternadas y oprimidas, a las castas, a la plebe en sujetos contribuyentes, el reparto de las tierras, las asambleas en los fogones improvisados
era una forma de construir la nación. La fórmula era bien sencilla, mucha democracia y poco liberalismo. Desde el punto de vista social, la nueva sociedad latinoamericana siguió dividida entre clases dominantes y grupos subalternos o marginados. Entre los primeros encontraremos a una minoría dominante compuesta por criollos dedicados a la producción de tierra o al comercio con el exterior. Votan y son votados. Son los que ocupan cargos de gobierno en los nuevos estados. Los marginados. El indígena ganó su libertad, pero no mejoró su situación social. Siguieron siendo apartados y su deslineo fue la servidumbre o el exterminio. Los esclavos. Su situación fue variada a medida que en el siglo XIX transcurría. Primero se prohibió en algunos estados su introducción, luego se decretó la libertad de vientres y finalmente hacia 1850 desaparece la esclavitud, excepto que en Brasil, que se mantuvo en 1888. Cabe aclarar que los indígenas habían prohibido el comercio de esclavos, ya que no representaban un mercado consumidor para una Inglaterra en pleno proceso de industrialización. El esclavo resultaba caro y no tiene poder adquisitivo. Los grupos marginados no tenían derecho a voto, ya que para elegir y ser elegido se necesitaba una importante cantidad de dinero. El porcentaje en la sociedad era indios 43%, mestizos 35%, zambos 3%, criollos 10% y otros 4%. Clases sociales, peninsulares. Tenían el poder político y altos privilegios sociales por ser originarios de España. Ocupaban los más altos cargos y constituían la nobleza colonial. Criollos. También formaban parte de la nobleza colonial, pero sin privilegios de los peninsulares, dueños de tierras y esclavos. Ocupaban cargos del cabildo y el real consulado. El ejército ocupaba altos cargos. De orilla. Arribaron de la metrópoli después de la conquista y establecimiento español. No fueron beneficiados con los repartimientos. Ejercían como artesanos, pequeños, comerciantes y peones. Pardos, resultado del mestizaje múltiple, eran numerosos y tenían pocos privilegios. Se desempeñaban en los pequeños oficios y como peones. Indios, vasallos libres pero sin derechos políticos. Estaban bajo la tutela de los misioneros o encomenderos y eran obligados a pagar tributos y servicios. Negros, últimos en escala social, no tenían derecho alguno y fingían como esclavos. Pudieron ser maltratados, vendidos, cambiados, etc.